En diferentes ocasiones nos han pedido que implementemos analítica de datos en las organizaciones, incluso que lleguemos hasta el punto de implementar Machine Learning, pero en esas diferentes ocasiones, incluso en la mayoría, podemos decir que están muy alejadas de la realidad de lo que ellos quieren implementar a lo que tienen actualmente. Por esta razón, hoy quiero explicar un poco la diferencia entre database o base de datos, data warehouse versus data lake. Todos esos tres conceptos quiero desglosarlos muy bien y explicar cuándo se puede aplicar cada uno de ellos y dependiendo de qué proyecto. Bueno, y antes de iniciar, lo que sí quiero dejar claro es que los tres sirven para almacenar datos. Lo que pasa es que se utilizan en diferentes situaciones y son mucho más eficaces o eficientes en esas diferentes situaciones. Entonces no podemos utilizar la misma cosa para las tres situaciones diferentes porque pues va a ser menos efectiva o menos eficaz o menos eficiente. Ok, hablemos entonces al principio de las bases de datos o databases. Estas fueron creadas para capturar y guardar datos. Normalmente son datos a gran escala y a nivel transaccional, es decir, OLTP. Que eso va al segundo punto también. En su mayoría de veces se utiliza para datos de uso en tiempo real o OLTP. ¿Qué significa OLTP? Online Transaction. Ay, se me olvidó. Online Transaction Processing. Ok, se me había olvidado. Estas bases de datos sirven para eso, ¿sí? Al día de hoy. Antes fueron creadas para las dos cosas. Para tanto analítica de datos, que ya lo veremos después, y los procesamientos de bases de datos online. Las bases de datos normalmente tienen una estructura compleja pero muy fácil de entender. En su mayoría tienen datos almacenados en filas y columnas, ¿vale? Filas y columnas, y estos normalmente se relacionan entre sí o dependiendo del modelo que pues ustedes en algún momento quizás hayan escuchado, como el modelo entidad-relación, y pues hay diferentes tipos de modelo, como el modelo copo de nieve o el modelo, bueno, en fin, hay varios modelos, pero no vamos a entrar en detalles ahora. Ahora, el tema es que se almacenan en filas y columnas. Esto le da un mayor nivel de detalle o niveles de detalle que normalmente no se van a poder tener en otras situaciones como la analítica de datos o el machine learning. Y el esquema suele ser flexible, esto dependiendo de cómo se haya organizado desde el inicio. No siempre es flexible, no siempre va a ser todo tan fácil de implementar, sino simplemente cómo se haya creado desde el inicio y con qué tipo de bases de datos nos vamos a encontrar en cada una de las organizaciones. Estas bases de datos suelen utilizarse normalmente en cajeros, estacionamientos o cualquier hardware que necesite una base de datos transaccional online. Quiere decir que cuando tú estés ingresando tu código en el cajero automático, ese software que está ahí va y revisa la base de datos, si esa es tu contraseña o no es tu contraseña, te devuelve una información, te dice cuánto dinero tienes, cuánto dinero puedes sacar, y todo eso está online, todo está funcionando de manera online. Esas bases de datos se utilizan en ese momento. Lo mismo, un estacionamiento. Cuando tú llegas a un mall, a un centro comercial y lee tu patente o tu placa de tu vehículo, ese hardware lo que está haciendo, o ese software lo que está haciendo es leyendo tu patente o tu placa, se la está enviando a una base de datos, le dice, oye, esta es la base de datos, imprímeme el recibito con la placa, y todo eso está pasando online. Normalmente eso utiliza bases de datos OLTP. Ahora, sabiendo todo esto de las bases de datos, vamos a continuar con los data warehouses o data warehouses. Ok, vayamos acá. Los data warehouses normalmente están diseñados para analítica de datos o sistemas OLAP. OLAP significa Online Analytical Processing. ¿Okay? Bueno, los datos se refrescan a partir de decisiones de negocio y con una periodicidad definida. Esto normalmente pasa porque se definen KPIs o indicadores principales de negocio. Esos indicadores principales de negocio definen qué es lo que nosotros debemos traer como input, qué información, y también debemos definir cuáles son los outputs de esa información. Dependiendo de esos indicadores y cada cuánto se midan, también nosotros podríamos definir cada cuánto se debe actualizar esa base de datos. Entonces, ¿qué tenemos acá en el dibujo? Se supone que estas de acá abajo son las Online Transactional Processing, que son las OLTP, son esas bases de datos transaccionales, y nosotros podemos definir por medio de estas ETL, que son extracción, transformación y carga, o Extract, Transform and Loaded, ¿sí? Significa este ETL. A través de esos ETL nosotros podríamos definir con qué periodicidad se carga a nuestra base de datos analítica. Adicional a eso, en las bases de datos analíticas, los datos están agrupados. ¿Qué quiere decir? Que en las bases de datos transaccionales, que son las de acá abajo, los datos normalmente vienen muy específicos, muy detallados, pero para nosotros poder hacer una analítica de datos necesitamos agruparlos un poco más. El esquema es mucho más rígido y menos flexible,
porque cada vez que nosotros hacemos un cambio, podría ese cambio afectar un informe a futuro. Entonces, lo ideal, normalmente lo que hacemos nosotros es crear unos nuevos análisis o a partir de nuevos KPIs hacer nuevos informes para no afectar todo lo ya desarrollado e ir organizando de manera correcta nuestro Data Warehouse. Este Data Warehouse no suele ser volátil, a comparación de las bases de datos transaccionales que nosotros podríamos moldearlas como nosotros querramos, porque los inputs podrían variar. Las bases de datos transaccionales no podrían ser tan volátiles, por lo mismo que hablaba antes. Si nosotros cambiamos una base de datos analítica, muchos de los proyectos que ya hemos hecho se podrían caer, o muchos de los datos analíticos que ya hemos agrupado se podrían caer, y eso generaría mucho ruido en las organizaciones. Y por último, combina múltiples fuentes de datos. Como está acá en el dibujo, nosotros podríamos traer varias fuentes de información transaccionales y combinarlas en una fuente de datos analítica. Entonces, ya teniendo el concepto de estas dos, tanto databases como data warehouse, ¿cuáles son las principales diferencias entre ellas dos? La primera diferencia es que las bases de datos que están en la parte izquierda fueron creadas para poder almacenar datos de manera online y que cada vez que nosotros interactuamos con algún software, todos esos datos se estén guardando de manera directa en las bases de datos. Mientras que en el Data Warehouse, que es el que está en la parte derecha, normalmente lo vamos a utilizar para analítica de datos. ¿Cuáles datos? Los datos que principalmente guardamos acá en las bases de datos transaccionales, los pasaríamos a una base de datos analítica. Esto sirve principalmente para no interrumpir los servicios de la base de datos transaccional, porque el software o el hardware de la base de datos transaccional es muy delicado porque va a ser el que está de cara al cliente. En cambio, la base de datos analítica está de cara al negocio. El negocio es el que va a utilizar todos esos datos para saber cómo actuar a futuro cuando se presente alguna situación extraña que ellos no hayan visto anteriormente en los datos. La segunda gran diferencia entre las bases de datos y el Data Warehouse es que en las bases de datos vas a encontrar datos mucho más detallados. El software que está ingresando todos los datos normalmente te va a ingresar todos los detalles de la transacción, mientras que en el Data Warehouse solamente vamos a utilizar los datos que están asociados a los indicadores principales de negocio. Si los indicadores principales de negocio no utilizan esos datos, no necesitamos traerlos a esta parte del Data Warehouse. Y la tercera principal diferencia es la más delicada, y ya lo había tocado en algún momento. Y es que cuando nosotros hacemos consultas de grandes cantidades de datos a estas bases de datos transaccional, suelen ir un poco más lentas, e incluso si hacemos consultas a las bases de datos transaccionales, podrían afectar el rendimiento de estas bases, por eso intentamos generar una periodicidad en la base de datos analítica y que los datos se lleven en horarios donde normalmente no se está utilizando la base de datos transaccional. Entonces, esta base de datos transaccional está creada para poder insertar muchos datos de manera masiva y el Data Warehouse está creado para poder consultar datos de manera masiva. Ahora, ya sabiendo esto, vamos a ver qué es Data Lake. El Data Lake fue creado para poder soportar grandes cantidades de datos, pero muy grandes. Ahora, ¿para qué está diseñado? Está diseñado para guardar datos en bruto, estructurados, semiestructurados o no estructurados. Bueno, la idea del Data Lake es poder almacenar todos los datos que tú puedes en algún momento utilizar. De hecho, el Data Lake puede integrarse con diferentes servicios para poder estructurar los datos y poder enviarlos de esa manera a otra fuente de información. La mayoría de las organizaciones está trabajando con Data Lake porque allí pueden concentrar todas las fuentes de información que a ellos se les ocurra. Y ustedes saben que los directivos normalmente tienen ideas muy creativas y quieren guardar todo. Es usado para entrenar modelos de analítica de datos o Machine Learning. Ustedes saben que para poder entrenar estos modelos se necesita una gran cantidad de datos. Por esta razón es importante poderlos almacenar en un lugar donde todos los datos sean aceptados. Es importante mencionar también que este Data Lake utiliza o puede soportar cualquier tipo de dato, ya sea imágenes, videos, datos en bases de datos, textos planos o cualquier otro archivo que ustedes crean. Y por último, lo más chévere de esto es que puede organizar y guardar en bases de datos y o data warehouses. Al poder guardar los datos acá en bruto,
estructurados o no estructurados, dentro del mismo Data Lake se puede estructurar los datos. Esto porque, como ya había mencionado, el Data Lake tiene integración con otros servicios, normalmente de la nube. Y esos servicios podrían estructurar los datos en otros buckets u otras carpetas dentro del mismo storage del Data Lake. Ahora, todas estas fuentes de información son utilizadas en diferentes momentos. Dentro de tu organización, ¿cuáles están utilizando? Si quieres saber más a detalle acerca de cada uno de ellos, escríbeme algo en los comentarios o suscríbete a mi newsletter. Allá cada día estoy enviando un email en el que específicamente hablo de un tema, cada día. Suscríbete a mi newsletter y nos vemos en otro video. Chao, chao.